Hoy vamos a ver un síntoma muy común en el paciente pediátrico, que es el dolor abdominal. Cuando vemos un paciente pediátrico con un dolor abdominal, debemos plantearnos lo siguiente: si ese paciente va a requerir un tratamiento quirúrgico urgente, si ese paciente requiere una internación y una evaluación a posterior, o es un paciente que se puede evaluar en consultorio externo en forma ambulatoria. Los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico urgente, y no hay duda, son pacientes que debemos internarlos y obviamente realizar el tratamiento cuando evidentemente no hay duda de que el mismo es quirúrgico. Dentro de esta gama tenemos las apendicitis agudas, los divertículos de Meckel complicados, vólvulo de intestino medio, perforación de víscera hueca, torsión de quiste de ovario, invaginación intestinal, oclusión intestinal y traumatismo de víscera sólida. Pero están aquellos otros pacientes que no tenemos un diagnóstico claro cuando se presenta la consulta. Esos pacientes vienen sépticos, o porque están hipovolémicos, o presentan un cuadro de shock o trastorno de la conciencia. Y después tenemos aquellos pacientes que por su estado clínico conservado, el dolor no ha pasado de 6 a 8 horas de evolución, el diagnóstico es dudoso e inespecífico, con una condición social aceptable, el paciente tiene una edad que no pasa de 3 años y a su vez hemos descartado causas traumáticas, el paciente no está medicado y, por supuesto, ante esta situación, si lo vamos a controlar ambulatoriamente, son pacientes que deberán ser informados a sus padres, ¿cierto?, de pautas de alarmas claras. El estado clínico conservado es una condición sine qua non, obviamente, porque es un paciente que sabemos que si tiene algo es un cuadro que recién ha comenzado, si es quirúrgico, o es un paciente que tiene una patología banal. Por supuesto, ese paciente está con una evolución que no ha pasado más de 6 a 8 horas, porque se entiende que los cuadros banales no duran más de ese tiempo. Obviamente, el diagnóstico que es dudoso o inespecífico, ¿cierto? Si fuera más específico, tendríamos que tomar alguna conducta, por supuesto, al respecto. Por otro lado, la condición social es fundamental. Los padres deben tener una preparación adecuada para entender que, si bien el paciente se lo puede llevar a su casa, es un paciente que debe ser controlado estrechamente por el pediatra. Por lo tanto, ante la información de las pautas de alarma que se debe dar, ese paciente tiene que volver a la consulta inmediatamente. Ponemos como límite la edad del paciente de 3 años, debido a que generalmente los pacientes que tienen menos de 3 años y presentan cuadros quirúrgicos tienen la facultad de acelerar etapas evolutivas, por lo que
Un paciente que se ve a lo mejor en un buen estado general y está dentro de ese grupo etario, a las 6 u 8 horas podemos tener un paciente clínicamente totalmente distinto y muy agravado. Descartar causas traumáticas es fundamental, por lo tanto, debemos realizar una buena anamnesis, un buen interrogatorio para que podamos descartar si ese paciente no ha tenido alguna causa que le haya producido algún traumatismo. Obviamente, si nosotros encontramos un paciente que está polimedicado a través de antiméticos, antiespasmódicos, antibióticos, pensaremos que puede ser que los síntomas estén enmascarados. Por lo tanto, es un paciente que debemos descartar de esta gama de criterios. Empezamos, por supuesto, con una buena anamnesis por los antecedentes personales. Dentro de los antecedentes personales abordaremos los fisiológicos y los patológicos. Dentro de los fisiológicos, por ejemplo, las menarcas en las niñas, ¿cierto? El desarrollo, crecimiento, etc. Y dentro de los patológicos, pacientes con antecedentes de nefropatías, metabólicos, diabetes, oncológicos, leucemias, etc. El tipo de dolor, ya veremos que hay 3 tipos de dolor, que es el visceral, parietal y referido. Lo vamos a ver cuando abordemos específicamente el cuadro de apendicitis aguda. La localización es importante porque muchas veces comienza dentro de un cuadrante del abdomen y se irradia a otro lugar del mismo, y eso nos orienta hacia algún diagnóstico posible. La evolución es fundamental, cómo comenzó, cómo se desarrolló y dónde terminó localizándose ese dolor. Aparte del dolor abdominal, siempre será acompañado por otros signos que lo acompañan, como por ejemplo la fiebre, los vómitos, la anorexia, la constipación, etc., que dependerá de cada cuadro qué signos que lo acompañan serán más relevantes. El examen físico, si seguimos con una buena semiología, comenzamos con la inspección, seguimos con la palpación, percusión y auscultación. Dentro de la inspección, fundamentalmente, siempre tenemos que ver la actitud que ese paciente presenta, ver su fase, ver su respiración, ver sus movimientos, como vamos a detallar con más detenimiento cuando abordemos la apendicitis agudas. La palpación siempre debe ser de forma tal que el paciente no se sienta invadido. Tenemos que recordar que son pacientes pediátricos, por lo tanto, la colaboración del paciente es fundamental para que nosotros podamos realizar un buen examen físico. La palpación siempre se comenzará con un punto alejado de la localización del dolor. Eso evita, ¿cierto?, que el paciente, al sentirse muy dolorido por el posicionamiento de nuestras manos, haga que inmediatamente el paciente se asuste y no colabore con el examen. Por lo tanto, si duele la fosa ilíaca derecha, comenzaremos, ¿cierto?, por la fosa ilíaca izquierda, y así iremos después hacia el flanco izquierdo
hipocondrio izquierdo, epigastrio, flanco derecho, y recién ahí comenzaremos a palpar la fosa ilíaca derecha. Al principio debe ser una palpación superficial, de tal forma que nosotros lo que tengamos que ver solamente es si el paciente se encuentra con alguna defensa, fundamentalmente del abdomen. A posteriori, cuando el paciente ya está más relajado, realizamos la palpación profunda, de tal forma de palpar algún tipo de visceromegalias, tumoraciones, etc. Y por último, podemos realizar, ¿cierto?, la descompresión, ¿cierto?, o Blumberg, maniobra de Blumberg, para determinar si hay reacción peritoneal. Es preferible acá realizar la inversión de la percusión por la auscultación, ya que la percusión, al tratarse de un abdomen doloroso, podemos percutir algún punto muy doloroso y perder la colaboración del paciente. Por lo tanto, primero, antes de la percusión, haremos la auscultación para ver fundamentalmente la detección de ruidos hidroaéreos. Esos ruidos hidroaéreos, si están presentes, si están aumentados, si están disminuidos, si están acelerados, etcétera, nos está indicando que algo no está andando bien en cuanto a la peristalsia del intestino. Por último, la percusión es simplemente percutir algunos puntos determinados, como el punto de McBurn, el punto cístico, puntos ureterales, etcétera, que cuando son positivos determinan con bastante exactitud el diagnóstico. Por lo tanto, en general, el dolor abdominal es un dilema. La mayoría de los cuadros o diagnósticos son benignos y se pueden y dan tiempo para ser evaluados en el tiempo. La causa común médica o clínica es la gastroenteritis. En cambio, la causa quirúrgica más común en pediatría es la apendicitis. La mayoría del diagnóstico se realizará por una buena historia clínica y un examen físico en la mayoría de los casos. La edad es un factor importante para la evaluación de la causa. Dijimos que había tres tipos de dolor: el dolor visceral, el parietal y el referido. Vamos a detenernos cuando veamos el cuadro de apendicitis para describir en ella los tres tipos de dolores que están presentes. La etiología generalmente de el dolor abdominal puede ser debido a causas gastrointestinales, genitourinarias, causas pulmonares, los desórdenes hepatobiliares y del vaso, desórdenes metabólicos, desórdenes hematológicos, drogas y toxinas. Dentro de las gastrointestinales, la primera y que va a la cabeza de todo es la apendicitis aguda, pero después, a continuación, tenemos la invaginación intestinal, los divertículos de Meckel complicados, obstrucciones intestinales, perforación, vólvulos, colecistitis y cuerpo extraño. Las causas ginecológicas generalmente están más presentes los cuadros de tumoraciones de ovarios, los quistes de ovarios, los hematocolpos y los embarazos ectópicos. Las causas urológicas tenemos los tumores renales, las uropatías obstructivas y causas traumáticas.
Como volvemos a decir, la causa más común en los niños de causa quirúrgica es la apendicitis. La apendicitis es una enfermedad que no es fácil su diagnóstico. No es una patología que solamente, como se pensaba antes, se producía en los escolares y adolescentes. Se puede producir en cualquier grupo etario, desde el nacimiento hasta el geronte. Los padres demorarán la consulta, al igual que muchas veces los profesionales, por subestimar generalmente el cuadro clínico y el diagnóstico, por lo que hay una baja sospecha fundamentalmente por el especialista, y muchas veces el mismo termina produciendo una medicación precoz y una interconsulta tardía, por lo que lleva, si bien la mortalidad no es muy elevada, sí la morbilidad sigue siendo altísima. Fisiopatológicamente, la apendicitis se produce por una obstrucción de la luz del mismo. Fundamentalmente, y lo más frecuentes son los fecalitos, pero también tenemos hipertrofias linfoides, las parasitosis y los tumores carcinosos. En general, la fisiopatología, vemos que en un principio se produce una obstrucción de la luz apendicular y eso lleva a un aumento de la secreción intraluminal de un exudado mucoso. Eso es la clásica apendicitis catarral, con una edematización de la pared y de la irrigación intramural del apéndice. A posteriori, por supuesto, sigue el proceso evolutivo, donde ya se agrega la secreción de polimorfos nucleares. Por lo tanto, ese exudado claro mucoso pasa a ser exudado purulento. Por lo tanto, ahí se convertiría en una apendicitis de tipo flegmonosa. Si el proceso sigue, la compresión de la luz apendicular sobre las paredes produce una isquemia importante que lleva a producir una pérdida de la permeabilidad de la membrana basal del apéndice, con microperforaciones por isquemia, y eso lleva a la extravasación de bacterias hacia fuera de la luz apendicular. Ahí estamos ante la presencia de una apendicitis gangrenosa. Y por último, ese compromiso vascular que se produce a nivel intramural produce, la necrosis de una parte de la pared con perforación de la misma, con extravasación de todo el contenido purulento del apéndice y parte del intestino, que lleva a producir una periapendicitis, peritonitis y peritonitis generalizada. La mayor parte de las bacterias que participan en estos cuadros son esta Bacteroides fragilis y la Escherichia coli, que son bacterias comunes que simplemente se encuentran como parte de la flora intestinal, pero se hacen patogénicas, al producirse este cuadro de proliferación bacteriana. El diagnóstico se hace por el antecedente. Es un paciente que comenzó, con un cuadro de dolor abdominal que generalmente aparece, en la región periumbilical, y después se va a irradiar a la fosa ilíaca derecha. Por lo tanto, ahí vemos que en principio el dolor es referido a la zona periumbilical. Posteriormente se localiza a nivel de
fosa ilíaca derecha. O sea, ahí ya tenemos el dolor de tipo parietal por irritación del peritoneo parietal. Fundamentalmente también en la distensión del apéndice, ¿cierto? También participa el dolor de tipo visceral por distensión de la luz apendicular. Otro síntoma que acompaña generalmente son los vómitos. Los vómitos que no son muchos, no hay una hiperemesis muy sostenida y generalmente son de tipo 1 o 2 de tipo alimentario. La anorexia también es un cuadro que participa en el cuadro. El paciente generalmente no tiene hambre y rechaza fundamentalmente cualquier tipo de alimento. A su vez, el examen físico es un paciente que nosotros debemos ver desde el principio. En la inspección vemos que es un paciente que tiene, si tiene la capacidad de deambular, ¿cierto?, de caminar, vemos un paciente que generalmente camina muy doblado en una posición antiálgica y generalmente, ¿cierto?, tiene mucha dificultad al caminar. Los pacientes que caminan pero son un poco más chicos, nos llama la atención que vienen en brazos de sus padres, porque fundamentalmente no caminan por su mismo dolor. Cuando nosotros lo ubicamos sobre la mesa de examen, vemos que adoptan una posición de flexión y de costado, que es la clásica postura antiálgica que vemos generalmente en estos cuadros. La palpación, empezamos, como habíamos dicho, una palpación superficial y vamos viendo y localizando el dolor, que generalmente cuando nosotros ya lo vemos es a nivel de fosa ilíaca derecha, donde hay una cierta resistencia y puede haber ya signos de reacción peritoneal como un Blumberg positivo. La percusión generalmente aparece cuando hay un punto de McBurney positivo, donde el paciente realmente manifiesta en ese punto mucho dolor a la percusión. Y la auscultación, generalmente dependiendo de la evolución del cuadro apendicular o peritoneal, podemos tener ruidos hidroaéreos aumentados o disminuidos. En cuanto al laboratorio, vamos a encontrar que generalmente el laboratorio no es, digamos, un laboratorio sine qua non de apendicitis apendicular. Podemos encontrar un laboratorio con 5.000 blancos o 20.000 blancos, y entre esas extremas, ¿cierto?, distintas gamas de hemogramas. Con respecto a la orina, muchas veces podemos encontrar cierta piuria, y no quiere decir que haya una infección urinaria como diagnóstico diferencial, que ya vamos a ver, sino simplemente el apéndice, al estar inflamado, toca las paredes ureterales derecha o el fondo vesical, y eso produce irritabilidad con la piura pertinente. Muchas veces eso nos hace pensar en un falso cuadro de infección urinaria, y la realidad es que estamos ante un cuadro de apendicitis. La radiografía generalmente es un caballito de batalla que se pide como diagnóstico en algunos casos dudosos de dolor abdominal, y fundamentalmente podemos ver una imagen redondeada en fosa ilíaca derecha que correspondería a un coprolito, y eso es generalmente en un 20% su presencia
nos hace pensar que el cuadro puede llegar a ser de tipo apendicular. La apendicitis, por lo tanto, puede simular cualquier proceso intraabdominal, por lo que conocer la apendicitis aguda es conocer bien el diagnóstico de dolor abdominal agudo. Diagnósticos diferenciales tenemos muchos. Dentro del principal es la gastroenteritis. La diferencia es que esta tiene tratamiento médico, pero presenta los mismos síntomas que la apendicitis aguda: dolor abdominal, fiebre y vómitos. La diferencia es que los vómitos en la apendicitis aparecen después del dolor abdominal. En cambio, en la gastroenteritis los vómitos aparecen antes del dolor abdominal, generalmente es de tipo cólico, y la fiebre es mucho mayor en los cuadros de gastroenteritis que en la apendicitis, salvo que la apendicitis ya esté complicada con un cuadro de peritonitis. Las infecciones urinarias es muy común, sobre todo en nenas, por su anatomía genito-rectal, y eso hace que muchas veces confundamos un cuadro de apendicitis con una infección urinaria, pero reparemos que muchas veces una piuria puede ser causa de una apendicitis por irritabilidad de la vía urinaria. La adenitis mesentérica es otro diagnóstico diferencial. La diferencia está en que aquí el diagnóstico solamente se hace a través de una laparotomía. No se puede determinar clínicamente y definitivamente un cuadro de adenitis mesentérica. La neumonía muchas veces produce dolores abdominales, sobre todo cuando se irrita la cúpula diafragmática derecha y produce un dolor de tipo referido en flanco y fosa ilíaca derecha, simulando una apendicitis. La constipación es un cuadro muy frecuente en niños, y simplemente con el antecedente y una radiografía directa de abdomen veremos, ¿cierto?, la gran cantidad de materia fecal que ocupa el marco colónico. La colecistitis y la coleslitiasis, también muy frecuentes, sobre todo en nuestros tiempos, por el tipo de alimentación que priva en los adolescentes, fundamentalmente a través de las comidas rápidas. Los quistes de ovario, sobre todo en niñas que ya presentaron su menarca, es muy común y debemos descartarlo fundamentalmente de un cuadro de apendicitis. La hernia atascada y el escroto agudo es muy común y se debe fundamentalmente hacer un examen general bien determinado que implique, ¿cierto?, la región inguinal, para descartar estos dos cuadros muy frecuentes fundamentalmente en niñas y varones. Siempre debemos determinar que un paciente que se presenta en una guardia o en un consultorio con dolor abdominal y presenta una herida de tipo quirúrgico, debemos descartar fundamentalmente un cuadro de oclusión intestinal muy frecuente que se produce por bridas. Para eso, con simplemente el antecedente y una radiografía directa de abdomen de pie, podemos llegar a un diagnóstico del mismo. El tratamiento de la apendicitis aguda generalmente es quirúrgico en todos los casos. Cuando es dudosa, podemos realizar una observación en base a los criterios de internación y realizar siempre una interconsulta precoz al cirujano si estamos ante una duda inminente.
debemos preparar, ¿cierto?, al paciente si ya hemos adoptado una conducta quirúrgica con una buena información a los padres. Debemos, como siempre, colocar una vía de dilatación al paciente, sonda nasogástrica, sobre todo si ese paciente debe ser trasladado a un centro quirúrgico, y hacemos profilaxia antibiótica, que hay muchos esquemas, pero generalmente puede ser gentamicina y metronidazol. Con eso abarcamos prácticamente toda la parte infectológica y, por supuesto, cero. La técnica es abierta, ¿cierto?, a través de una incisión de fosa ilíaca derecha. Si hay exudado o pus libre, siempre se debe tomar algún curtido. Realizamos una apendicectomía clásica, típica, lavado de la cavidad urinaria si hay pus o algún exudado, y obviamente no dejamos drenaje porque no lo consideramos necesario. También existe la técnica laparoscópica, que no se puede usar en todos los casos, ya que es una técnica que es muy onerosa y requiere de una tecnología de avanzada que no todos los centros lo tienen. En el caso del postoperatorio, ¿cierto?, si es catarral o flemonosa, simplemente realizamos, ¿cierto?, un postoperatorio de sostén con una solución de mantenimiento, una alimentación precoz, que ya en horas, y un alta a las 24 o 48 horas a su casa. La gangrenosa peritonitis requiere una solución de mantenimiento con un esquema de antibióticos no menos de 5 a 7 días, analgesia y muchas veces sondas nasogástricas si el paciente lo requiere. Esta es una apendicitis de tipo catarral, casi flegmonosa, prácticamente está entrando en flegmonosa. Fíjense bien la pared bien congestiva con vasos hiperémicos y el meso bien inflamado y edematizado. Este es el ideal de estadio donde es pertinente operar la apendicitis, ya que de esta forma evitaremos grandes secuelas a posteriores. La apendicectomía profiláctica ya casi no se usa. Se usó en algún tiempo en los casos donde había personal que debían ser trasladados, ¿cierto?, a algunos centros, como los casos de la Antártida, etcétera, y generalmente en algunos pacientes donde el apéndice puede ser usado como un conducto cateterizable, como el caso de espinas bífidas, constipados crónicos, pacientes que presentan alguna patología que lleva a incontinencias urinarias, vejigas neurogénicas o malformaciones rectales. Ese apéndice generalmente no se saca, obviamente, si no está enfermo. Si está enfermo, obviamente, y hace una apendicitis, hay que resecarlo como cualquier cuadro de apendicitis. ¿Cuáles son las complicaciones postoperatorias en la hemorragia? Es poco común, generalmente se trata de que algún vaso se ha desligado y puede producir. Es importante hacer un diagnóstico precoz, ya que la hemorragia, ¿cierto?, puede llevar al óbito al paciente. La infección, eso es mucho más común y depende del estadio del apéndice. Muchas veces es mucho más frecuente las infecciones en los casos de las gangrenosas y las peritonitis. El hilo paralítico prolongado puede ser causa de alguna alteración de tipo metabólica, como por ejemplo las hipocalemias, o directamente infección de la cavidad a través de la presencia de algún absceso interasa. El hilo obstructivo generalmente se debe al
síndrome del quinto día, que se llama, que es la adherencia o la formación de brida que produce obstrucción intestinal. Dehiscencia del muñón apendicular es cuando se cae precozmente del muñón y se produce una nueva perforación del ciego que lleva a la extravasación, ¿cierto?, de su contenido y una reperitonitis, cuadro que, si bien no es muy frecuente, es muy grave, ¿cierto?, puede llevar al óbito al paciente si no se hace un diagnóstico precoz. La esterilidad y sepsis generalmente se produce más que todo en las nenas que han tenido un cuadro de peritonitis por obstrucción, ¿cierto?, de las trompas de falopio fundamentalmente. Esto es un cuadro donde nosotros vemos niveles hidroaéreos distribuidos prácticamente en todo el abdomen. Eso es una placa que correspondería a un hilo paralítico. En este caso vemos una complicación que es muy frecuente y que es la obstrucción intestinal, generalmente producida por bridas o asagenomegas o pegotes que se producen en el intestino por el mismo cuadro inflamatorio peritoneal. La patología generalmente vemos en una estadística de internado que con respecto a la patología general de 2.490 pacientes operados correspondería al 23% prácticamente los cuadros de patología apendicular. El promedio de los últimos 5 años tenemos que, fíjense, en 56 catarrales, 233 flemonosas, gangrenosas y peritonitis prácticamente igualan y superan prácticamente a los estadios flemonosos. Por lo tanto, nos hace pensar que seguimos llegando tarde. Esto es el promedio de los pacientes de últimos años. Fíjense que prácticamente se sigue manteniendo la estadística. Generalmente esto se produce porque los padres no llegan al diagnóstico, generalmente en un 7,5% lo consultan. Las derivaciones generalmente como primera consulta es a otros centros que no tienen cirugía generalmente y tienen que ser derivados. Y eso generalmente son derivados a otros centros en un 17,5%. Solamente un 37% son los que consultan a tiempo por un diagnóstico correcto. Hay un grupo de pacientes que consulta reiteradamente al hospital en un 5,5%. O sea que tenemos grandes falencias todavía en realizar el diagnóstico correcto y su buena orientación. Muchas gracias.